Bueno, vamos a hablar de la unidad 9, la comunidad hereditaria. ¿Qué es lo que es la comunidad hereditaria? Como concepto decimos que la comunidad hereditaria es aquella que se forma cuando al momento de la muerte del causante, o sea, de la apertura de la sucesión, se presentan en esa sucesión más de un heredero con derecho a la misma. Por lo tanto, se va a producir un estado de indivisión de los bienes del causante desde el momento de la apertura de la sucesión, o sea, desde su muerte hasta que se produzca la partición y se establezcan las hijuelas, las porciones que le van a corresponder a cada uno de los herederos. En este periodo que va desde la muerte hasta la partición, en la comunidad hereditaria, ninguno de los miembros, ninguno de los coherederos que forman parte de esta comunidad va a poder reclamar derechos sobre bienes en forma particular. No puede decir, esta casa me va a corresponder a mí, este auto a vos. Hasta que llegue la partición y se determinen las hijuelas que le va a corresponder a cada uno. Entonces, mientras dure la comunidad, cada uno de los miembros de la comunidad van a tener derecho a un todo ideal, un todo indeterminado, que recién se va a conocer cuando llegue el momento de la partición. ¿Cuáles son las relaciones que determina la comunidad hereditaria? Tenemos relaciones externas y relaciones internas. Dentro de las relaciones externas tenemos la posesión de bienes y la reivindicación de bienes. Con respecto a la posesión de bienes, decimos que si uno de los herederos, durante el periodo de indivisión de los bienes, mientras dura la comunidad, entra en posesión de alguno de los bienes de la herencia, él no va a poseer a título de dueño exclusivo de ese bien, sino que va a poseer ese bien en nombre de la comunidad de la cual él forma parte. Y con respecto a la reivindicación, decimos que si en este periodo de tiempo donde está vigente la comunidad, algún heredero inicia la acción reivindicatoria y logra reivindicar un bien que se encuentra en poder de un tercero, esa reivindicación no va a ser a título propio, o sea, él no va a reivindicar el bien para su patrimonio, sino que lo va a traer, lo va a reivindicar para la comunidad de la cual él forma parte. Después tenemos las relaciones internas. Dentro de las relaciones internas tenemos el uso exclusivo de cosas comunes y los arrendamientos de uno de los coherederos de un bien comprendido en la comunidad. ¿Qué es lo que es esto del uso exclusivo de cosas comunes? Puede darse el caso de que una vez que se produce la apertura de la sucesión con la muerte del causante, uno de los coherederos hace un uso exclusivo de una cosa que pertenece a la comunidad, o sea, que pertenece al patrimonio de esa herencia. El resto de los herederos pueden, por ese uso exclusivo que él está haciendo, si lo consideran conveniente, exigir un pago en compensación por ese uso exclusivo que está haciendo de esa cosa que no es de él, sino que pertenece a el acervo hereditario. Con respecto al arrendamiento de uno de los coherederos de un bien comprendido en la comunidad, acá la doctrina está dividida. Para un grupo de autores dicen que este arrendamiento, si uno de los herederos, después de muerto el causante, arrienda o continúa con un arrendamiento de un bien que pertenece a la sucesión, ese arrendamiento se debe extinguir, ese contrato, porque es incompatible que una persona que es dueña de un bien a su vez sea inquilina de ese bien. Para otro grupo de autores dicen que no necesariamente ese contrato hay que extinguirlo, ese contrato puede continuar. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo donde todavía no se conoce si ese bien que se está arrendando en definitiva le va a corresponder a ese heredero en su hijuela, ese contrato es válido y podría válidamente seguir arrendando el bien hasta que llegue la partición. Después de la partición se verá si le toca o no le toca en su hijuela ese bien. ¿Qué pasa con la situación de los créditos y las deudas divisibles?
decimos que los créditos y las deudas que sean divisibles se van a dividir de pleno derecho entre los herederos y de acuerdo a la porción que a cada uno de ellos le corresponda en la herencia, y deberán ser divididos y entregados a los distintos coherederos sin necesidad de que lleguen indivisos a la partición. Esto se debe a que por una simple operación aritmética se pueden dividir y no seguir en esa situación hasta la partición. Después tenemos el derecho de persecución. El derecho de persecución es el derecho que tienen los coherederos contra un deudor de la sucesión de poder perseguir la parte de su crédito que le corresponde en la herencia. Después tenemos la adjudicación de un crédito garantizado con hipoteca. Bueno, en este caso se puede dar la situación de que un crédito le sea adjudicado a un heredero y que ese crédito haya estado garantizado con la hipoteca. En ningún caso la sociedad conyugal puede entregarle ese bien al heredero eliminando el derecho de garantía, salvo que se acuerde lo contrario. Y después tenemos la adjudicación de un crédito por partición. Puede darse la situación de que al momento de que llegue la partición, a uno de los herederos se le adjudique en su hijuela la totalidad o una parte de ese crédito. Sería una situación donde el crédito en su momento no se dividió y llegó indiviso a la partición. Después tenemos el pago parcial y la insolvencia del deudor posterior al pago parcial. En este caso se da si un acreedor de la sucesión inicia el cobro de su crédito contra la sucesión y al haberse dividido ese crédito entre los distintos herederos, él va a poder ejecutar la totalidad o en forma parcial a cada uno de los herederos. Y también hay que ver acá qué va a pasar con los herederos si fuese el ejemplo al revés. Si el crédito fuera de la sucesión y entonces uno de los coherederos inicia la acción contra el deudor de la sucesión, logra cobrar su parte en el crédito, pero los otros coherederos no logran cobrar su parte porque, por ejemplo, después ese deudor se declara en insolvencia. En ese caso tendríamos un heredero, el que cobró, que se ha visto beneficiado y los otros perjudicados, pero no es así. La ley nos dice que cuando se haga la partición se podrá exigir que se descuente en la hijuela del heredero que cobró la parte proporcional del crédito que les corresponde a los otros herederos, para que se les adjudiquen sus respectivas hijuelas. Después el programa nos habla de la cesión de derechos hereditarios. ¿Qué es lo que es la cesión de derechos hereditarios? Instituto incorporado expresamente por el Código Civil y Comercial. La cesión de derechos hereditarios es un contrato en virtud del cual el titular de todo o una parte alícuota de la herencia le transfiere a otro el contenido patrimonial de aquella sin consideración al contenido particular de los bienes que lo integran. Caracteres de este contrato: es un contrato bilateral, es un contrato consensual, es un contrato formal porque tiene que hacerse por escritura pública, es un contrato, que establece derechos y obligaciones para las partes, etc. Forma del contrato de cesión de herencias. El artículo 2302 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que debe hacerse a través de una escritura pública ante escribano. Si no se hace por escritura pública, es inválido el contrato. ¿Y qué efectos produce el contrato de cesión? La entrega de los bienes que se encuentren en poder del cedente, si entró en posesión de bienes de la herencia, al cesionario, y como el cedente deja de formar parte de esa sucesión, sus derechos se le trasladan al cesionario y por lo tanto se produce el renacimiento de los créditos y deudas que podía tener el cedente con el causante y que se habían extinguido por confusión al momento de su muerte.